su biografía, probablemente mucho más que por su escritura, que dice así: quien piensa con conceptos y no con imágenes, se comporta con la lengua tan cruelmente como quien solo ve categorías sociales y no seres humanos. Después aclara, ¿no? Quien piensa con conceptos y no con imágenes. Después aclara que las imágenes pueden ser hechas de palabras también, ¿no? Lo único problemático de esta cita tan linda de Junger, y que se llevaría bien con todo lo que estamos diciendo, y también con Sarmiento, porque Sarmiento construye, hay una imagen de Sarmiento en campaña del Ejército Grande que es la caballería de Urquiza cruzando el río Paraná, ¿sí? Con sus caballos nadando, y son miles, y es una imagen increíble. Bien, ahora, el problema de Junger es que escribe esto en París en 1943, como parte del ejército alemán que está ocupando. ¿Sí? Claro. Y ahí su crítica a la categoría social, ¿no? Y al concepto parece como, ¿no? Destilar una crítica política. Claro. ¿Sí? Bastante clara, ¿no? Pero de todas formas es una... Sí, pero bueno, en un sentido es esa tensión entre decir y mostrar, ¿no? De la que hablaba Henry James, ¿no? Es mejor mostrar que decir, dice Henry James, ¿no? Hay siempre una historia que a mí me gusta mucho, que es la de John Ford, ¿no? El director cinematográfico de western. Dice, bueno, si uno quiere identificar al bueno y al malo, es muy fácil. Uno pone un perro en la entrada del salón y entra el muchacho, digamos, el bueno, y acaricia la cabeza del perro. Y entra el malo y le da una patada. Ya está, y si ya está definida la situación narrativa, ¿no? Ya está definida la situación narrativa. Es decir, eso sería la imagen, ¿no? Donde el que juzga es uno. O sea, uno es el que tiene que tomar la decisión sobre lo que está asistiendo. El decir, que está más conectado con el pensamiento conceptual y, en fin, y que también tiene, desde luego, una eficacia única, tiende a decir, bueno, ¿qué tipo de moral? Por ahí esta moral es muy esquemática y entonces no está el bien y el mal tan claramente. Sería explicar la escena tratando también de hacer ver que esa posición es un poco esquemática, ¿no? Entonces es cierto que la literatura funciona con imágenes en el sentido de construcciones de situaciones que dan a pensar, dan a juzgar al lector. Y el ejemplo de cómo Sarmiento, hay muchísimos en Sarmiento ejemplos parecidos, ¿no? El modo en que él habla de la barba de Facundo, la descripción, ¿no? De la cabellera. Donde está de hecho diciendo todo sobre la barbarie, sobre aquello que no tiene control, sobre aquello que se expande, sobre aquello que tiene una cosa un poco primitivo, ¿no? Primitivo de pelo, mientras él era pelado para hablar freudianamente del asunto. Pero al mismo tiempo es una gran admiración, ¿no? Que tiene por esa figura, pero la imagen es más fuerte que lo que él mismo puede alcanzar a decir. Y lo que hace Sarmiento para completar, ¿no? Que eso es lo interesantísimo. Hace esa descripción que culmina con la frenología. Sí. La frenología indica que aquel que tiene este rostro, o sea, sí, después de haber hecho de haber producido la maravillosa imagen, lo concluye con el concepto, ¿no? Sí. En Sarmiento una cosa y otra están sí, ahí. Sí, siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, claro. A mí me gusta mucho la carta final, ¿no? De Sarmiento. Él muere en el Paraguay. Y lo último que escribe antes de morir es algo que le manda, no sé a quién, a un amigo de él en Buenos Aires. Creo, le dice, soy de bronce, soy un tacho de bronce. Extraordinario. Extraordinario, ¿no? Se está muriendo, ¿no? Porque también es un tacho de bronce, ¿no? Algo golpeado que está por ahí, ¿no? No siempre hay que tenerlo ahí arriba, que es un poco el punto en el que... Porque cuando uno dice no tenerlo ahí arriba, no dice contar con quién se acostaba, que me parece que es un poco el elemento que muchas veces aparece en cierta historia como aquello que nos acerca a los héroes, digamos, contar los secretos, que son iguales a los de cualquiera, en definitiva. No, el problema es verlo como un sujeto que estaba metido en una situación con determinado tipo de tensiones, ¿eh? No se trata de los secretos en el sentido más obvio, sino de la capacidad de captar en el personaje histórico elementos que tienen mucho que ver con el modo en que él mismo vivió la época, ¿no? En ese sentido, Sarmiento es una de las entradas, como les decíamos, ¿no? Una de las entradas privilegiadas al siglo XIX argentino. Que lo ha recorrido, ¿no? Sí. Y en el... Paso a hablar un segundito, porque conversábamos también con Ricardo, de un historiador que es de poner
no tantas notas al pie, pero sus libros revelan una erudición inmensa, Tulio Alperindongui, pero que, así como revelan sus libros esa erudición, nunca están exentos de una trama narrativa literaria. Una nación para el desierto argentino, que es un genial libro de 1980, el mismo año de respiración artificial, si no me equivoco, comienza así, lo digo rápido, dice: Sarmiento, hacia 1840, se vanagloriaba de que la Argentina había sido uno de esos pocos países que iba a ser construido solamente por la imaginación de los intelectuales. Eran los hombres de letras que habían imaginado un país en el desierto y lo habían construido. Ahora, si al final de su vida, hacia 1888, absolutamente desencantado con el roquismo, lo que dice es: la civilización llegó también a África, llegó a Nigeria. Todo eso que nosotros suponíamos que tenía que ver con lo que ideábamos, de eso nada ha quedado. La civilización son los rieles del ferrocarril y han llegado a todos lados. A partir de ese movimiento, lo que hace Alperín, que comienza así aparte el tema, el texto: una mirada sin embargo sombría, ¿no? Esa es la primera línea del texto. Una mirada sin embargo sombría, que es la que echa Sarmiento a punto de morir sobre la Argentina que se ha construido en este contraste, ¿no? Entonces yo ahí le diría a Ricardo, si hay posibilidad de hacer buena historia también por fuera de ciertos recursos dramáticos, estilísticos. No, por supuesto. No, yo venía por el lado de la cuestión que planteabas, que me parece que es una cuestión importantísima de recuperar y llevar a la discusión, que es el problema de la verdad, ¿no? Que es un tema, digamos, me parece que hay que poner en discusión otra vez, y desde luego no hay verdades absolutas, en el sentido de que nadie puede imponer su verdad como la única, y todo, ya sabemos, pero el problema de la historia siempre es algo que uno mira con atención, porque básicamente trabaja sobre la reconstrucción, más allá de la cantidad de notas al pie que haya, y más allá de la exhibición o no de esa investigación, ¿no? Uno confía en que esos libros están basados en los datos a partir de los cuales están escritos. Yo creo que esa confianza hacia el historiador es un elemento importantísimo en la tradición historiográfica, ¿no? Entonces, juntamente con eso está el hecho de la utilización de la historia en la discusión de distintas tradiciones, y está la posibilidad de dramatizar ciertas situaciones, y la capacidad también de darle una prosa, un tipo de desarrollo narrativo, o de escritura más que narrativo, que justifiquen que uno lea ese libro con interés, ¿no? No solo por la densidad de lo que dice, sino por cómo lo está diciendo. Nosotros hablábamos también hace un rato de Busaniche, ¿no? Un historiador que no está siendo, me parece a mí, reconocido con él tiene una historia argentina que es la mejor historia argentina que ustedes pueden leer, hecha por alguien, digamos, que hizo ese trabajo clásico, porque ahora ya nadie escribe historias argentinas una sola persona, siempre se llama un conjunto que hace una historia. La historia de Busaniche es una muestra de la erudición y del conocimiento histórico, y es un relato maravilloso desde la colonia hasta, creo que llega hasta 1860. Hasta la guerra de Paraguay. Hasta la guerra de Paraguay, ¿no? ¿Esa es la mejor historia, Ricardo? Es la que, bueno, desde luego que hay historias muy buenas desde el punto de vista que son básicamente las historias... De rigor histórico. No, es de mucho rigor histórico, sí, pero es un tipo de libro que uno podría recomendar a cualquiera que estuviera interesado en leer una historia argentina. Más allá de que luego han aparecido volúmenes, digamos, colectivos, donde distintos especialistas se dedican a reconstruir una parte, y eso siempre es mucho más eficaz históricamente, ¿no? Y ahí, si no me equivoco, Walsh también hablaba muy bien del libro de Busaniche. ¿Ah, sí? Sí, sí, decía que él Lo tenía al lado. Como Busaniche, por ejemplo, cuenta una historia que a mí siempre me pareció tan extraordinaria. santafesino, ¿verdad? Santafesino. Él cuenta cuando cae, hay una escena también en la historia argentina sobre la cual se ha vuelto muchas veces, que es el momento en que el Paz, ¿no? El Banco Paz, el general civilizado que Sarmiento exalta en el final de Facundo, es un soldado del arma de artillería, ¿no? Por lo tanto es un hombre de la modernidad frente a la caballería, en fin. Y sin embargo cae prisionero, boleado por una partida de Estanislao López. Solo un negro mierda, digamos. Si querés. Entonces él está medio preocupado, ¿no? Paz. Porque, bueno,
pasa mucho tiempo preso. Entonces llega y no sabe bien lo que va a pasar. Y entonces cuenta Busaniche que Stanislao López le da un poncho porque hace un poco de frío y le ofrece el comentario de las guerras de las Galias de Julio César en latín. El bárbaro, ¿no? El bárbaro le da, el caudillo, Stanislao López, le da para que se entretengan en la prisión. Obviamente que los bárbaros no eran tan bárbaros, ¿no? Digamos, en fin. Bien, recordé, me había olvidado totalmente de un texto que habíamos leído, creo que porque Ricardo nos había dado, de Bertolt Brecht, amigo de Benjamin, Sí, claro. incluso una vez también lo nombró Ricardo, que justamente se llama 5 dificultades a la hora de decir la verdad, donde también está el problema de la verdad. Sí, sí, claro. Y está la verdad sin positivismo, o la verdad de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Que me parece central. Sí, ¿no? sí. Otra cosa que quizás tendríamos que, para empezar a cerrar, ¿no? Reconocer en el Facundo es que es un libro, como muchos grandes libros que se han escrito en Argentina, son libros escritos con toda la biblioteca, muy en conexión con lo que se está escribiendo en otro lado, pero son libros que no se parecen a ningún otro, ¿no? No había nada parecido al Facundo cuando el libro ese fue escrito. Es un libro que se va definiendo mientras se está siendo escrito. Y lo que termina por conseguir Facundo, Sarmiento, es un libro que es un objeto extrañísimo, ¿no? Que a mí me hace acordar a otros objetos extrañísimos como el Moby Dick. En fin, esos libros que se escribían en estas zonas y que no se parecían. Era una novela, pero una novela que tenía características. Y lo mismo pasa con el Facundo, que no se sabe muy bien qué tipo de registro genérico es el que uno puede... Y podríamos decir que es un libro escrito con todas las tergiversaciones, pero también con alguien que está intentando reconstruir una verdad. Y se pone... Me hace acordar también a Operación Masacre, ¿no? En ese sentido. Que también es un libro que no se parece a nada, que fue hecho como mientras estaba siendo hecho, encontró su forma, ¿no? Y que también es un libro que aspira a reconstruir una verdad. Como intentaba Facundo, ¿no? De Sarmiento, más allá de todo. Bueno, podemos parar aquí, Sí. ¿no? Para mí, un gustazo. No, y para mí también ha sido muy... Les agradezco otra vez muchísimo que hayan estado aquí, que hayamos podido conversar sobre Sarmiento y Facundo. Me parece que eso tiene que ver con la cultura argentina, ¿no? Es difícil en otros lugares del mundo poder encontrar que gente se junte a charlar en una librería sobre una figura del siglo XIX. ¿No? Muchas gracias.